Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Buenas noches, esto es Hemisferios y acá estamos Diego, Aníbal y que les habla Ángel. Ya vamos como 10 programas, chicos, pero se podría decir que recién hoy estamos entrando en clima. Así es, Ángel, porque hoy vamos a hablar de cambio climático. Por eso estamos con Carlos Sotelo. Carlos es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, lo que en criollo se conoce como meteorólogo, y trabaja en el Instituto CERSOS del CONICET como profesional principal. Es creador del sitio web Meteo Bahía y además participa en un par de programas radiales de nuestro medio. Yo lo conocí a Carlos en unos juegos deportivos de CONICET, donde ahí demostramos claramente por qué tenemos que dedicarnos a la investigación. ¿No el ajedrez? Yo sí. Él estaba al fútbol o algo así, me parece. Charlie, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, además de meteorólogo, Carlos es un apasionado de la historia y de la divulgación científica. Y el año pasado publicó un libro llamado 1000 años de cambio climático, la historia tras la historia, que bueno, es un libro de historia y de ciencia, así que las personas que disfruten de estas disciplinas me parece que lo van a encontrar muy interesante. Bueno, para ya meternos en tema directamente y haciendo referencia a tu libro, contanos por favor qué es el cambio climático. Bueno, el cambio climático en realidad se define como cualquier perturbación al sistema atmosférico, ¿no? Lo que consideramos como clima. Clima son todas las variables en un largo plazo, todas las variables meteorológicas promediadas en un largo plazo, mayor a 10 años, ¿no? Uh-huh. En general hablamos de centurias, pero 10 años en adelante ya estaría bastante bien. Entonces, cualquier perturbación de lo que diríamos del promedio de esas variables a lo largo de un lapso largo de tiempo, lo consideramos cambio, ¿no? Cambio climático. Pero para que sea significativo, para que sea realmente un cambio que tenga que ver, porque si son apenas algunas décimas de grado, no pasa nada. Tiene que haber modificaciones no solo en el clima, sino también en todos los demás ecosistemas, ¿no? Es decir, en la biodiversidad, en la ecología, en todos los sistemas animales. Bueno, una vez que se producen esos cambios, entonces sí hablamos de cambio climático. Y vos mencionás en el libro, digamos, son 1000 años de cambio climático y pareciera ser que al igual que en la vida, en el clima, lo único permanente es el cambio, ¿no? Exactamente. Porque lo primero que nos viene a la mente del clima es algo como una foto, digamos, ¿no? Algo perdurable en el tiempo que no cambia. Uno siempre, por ejemplo, cuando se empieza a hablar en las reuniones sobre cómo eran las condiciones meteorológicas antes, todo el mundo te dice, cuando éramos chicos era más frío, esto, lo otro, como si eso debería ser lo constante, ¿no? Y ahora está mal, ¿no? Sería más o menos la idea. Ahora está muy caliente respecto a cómo era antes. Pero claro, la idea es que el clima evoluciona y el tema de poner ese título, digamos, 1000 años de cambio climático, es para mostrar que hubo periodos donde a nivel global estuvo mucho más caliente, muy frío, ahora nuevamente está caliente. Entonces el clima en realidad cambia todo el tiempo, está en evolución, nada más que es un proceso tan lento que durante la vida de un hombre se nota muy poco, ¿está bien? Y bueno, la idea es que como decís vos, es parte de la evolución, claro, es algo permanente. Como es, entonces, digamos, el término que se utiliza ahora de cambio climático para hacer referencia a todas estas fluctuaciones. Es como una contradicción. Sería incorrecto, digamos, claro, usarlo o impreciso. Semánticamente sería impreciso usar eso porque el clima cambia y hablar de cambio climático, ese cambio del cambio, deberíamos esperar algo que sea constante. Y bueno, pero se entiende igualmente, ¿no? Para la gente, cambio climático significa una perturbación de las condiciones que consideramos normales. Okay. Uh-huh. Y bueno, hay ahora asociado con esta idea de cambio climático está también el concepto de calentamiento global, digamos. Claro. En este caso, el cambio climático en la actualidad se evidencia a través de un calentamiento de todo el sistema atmosférico, ¿está bien? Y de la temperatura, básicamente.
Entonces, hoy lo evidenciamos así. Y ese calentamiento a su vez modifica el clima, digamos, ¿no? Es como una retroalimentación. Pero si, por ejemplo, esta misma nota lo hubiéramos hecho en la década del 40, la temperatura a nivel global del 20 al 60 iba disminuyendo y hubiéramos hablado de un enfriamiento global. También nadie estaría hablando de calentamiento global. En ese caso, la temperatura a nivel global iba en descenso hasta que, bueno, hubo algunos cambios en la década del 70 y comenzó lentamente a aumentar los valores térmicos. Y la gente, entonces, generalmente lo que entiende como cambio climático, calentamiento global, que se confunde. Uno es la consecuencia del otro, digamos. Sí, una consecuencia del otro. Pero, o sea, bueno, ahí entramos en el tema de lo que se entiende popularmente como calentamiento global o capaz también como cambio climático. Se menciona mucho, por más que no sea muy preciso, que hay mucha gente que cree que hay una acción del hombre atrás de eso en los últimos años. Sin embargo, hay otra gente que cree que es un poco una exageración, un poco no, que cree que es una exageración, o que incluso es una discusión política de mucho, y lo asocian a estos cambios naturales que vos decías en un principio. Claro. Lo que está pasando en los últimos años, ¿a qué es más debido? Bueno, O sea, en se principio, entiende popularmente hoy en día. Y está claro que la acción del hombre no pasa inadvertida. La influencia del hombre en el clima es alta, indirectamente, pero es alta. Si comparamos, por ejemplo, en general en meteorología, cuando vos haces un estudio científico, se solía tomar como periodo de comparación lo que pasaba entre el año 61 y el 90, 30 años, porque habíamos tenido la década del 60 fría, la década del 70 con una tendencia estable y la del 80 donde había comenzado a evidenciarse el cambio climático. Entonces, al tener todo, digamos, las tres condiciones, lo tomábamos como el patrón. El tema es que los estudios del 2000 en adelante daban todos siempre más caliente, ya no tenía sentido. Entonces se cambió ahora el parámetro y se toma del 81 al 2010, ¿no? 30 años nuevamente de... Pero bueno, más allá de eso, si tomamos como referencia la década del 61 al 80 y la comparamos con los últimos 30 años, en los últimos 30 ha crecido 2,5 veces más rápido la temperatura de lo que lo ha hecho en la década que tomábamos antes como patrón. Ahora, en la historia, ¿se ha dado ese crecimiento tan rápido y tan vertiginoso, por ejemplo, en un periodo de 3 décadas? La respuesta es que no. También no tenemos datos confiables porque son todos datos indirectos. ¿Cómo sabemos cómo era la temperatura en la época medieval, por ejemplo? Son todos datos indirectos a través de anillos de árboles, sedimentos, polen, y testigos de hielo, claro, mediciones de carbono. Y son mediciones indirectas, pero igualmente lo que nos dice, haciendo esas mismas mediciones indirectas hoy, nada más que tiene un grado de precisión un poco más alto, es que hoy está creciendo a un ritmo como no se había visto antes. Entonces está claro que ahí tiene que haber algo de influencia humana, o bien el sistema climático está adquiriendo energía extra, pero el Sol, que sería el forzante del sistema, no está mucho más activo, que uno diga, bueno, no, el Sol está más activo que en toda la historia de la humanidad, entonces Justo en este momento, 5.000 millones de años de la Tierra. Exacto. Entonces, como no tenemos una fuente extra que le esté dando energía al sistema, no queda otra que el responsable sea la acción humana. Por ahí podemos mencionar que el calentamiento global se debe al efecto invernadero, ¿no? Claro, exactamente. Para aquel que ha escuchado el término y por ahí no se acuerda o no tiene muy claro cómo es, digamos, los gases que están en la atmósfera permiten que ingrese la radiación solar, porque está en una frecuencia que no es transparente, digamos, los gases atmosféricos son transparentes a esa radiación. Ingresa, calienta la Tierra y cuando rebotan en la superficie o bien quieren escapar de esa radiación, cambia la frecuencia y los gases que están en la atmósfera no dejan que esa energía escape. Entonces empieza a calentar lentamente, como en un invernadero, ¿no? Es decir, entra la luz del sol a través del vidrio, pero después el vidrio, como está todo cerrado, no deja que esa misma energía escape. Y empieza a calentarse y bueno, eso es lo que estamos... Principalmente el dióxido de carbono, ¿no? Principalmente de todos los gases es el dióxido de carbono, después es el vapor de agua, que sería la nubosidad. Porque refleja la misma luz y como que... Exactamente. Calienta también. Calienta también, exactamente. Ahora, últimamente han aparecido algunas noticias en los medios. Recientemente, esta semana he visto que la medición de dióxido de carbono en la atmósfera es la mayor registrada en la historia. Exactamente. Ha superado los 400 partes por millón, tengo entendido. Claro, también. ¿Cómo sabemos cuál era la concentración antes? Nuevamente por mediciones indirectas que tienen cierto grado de incerteza. Igualmente, claro, está más alto ahora que en toda la historia hasta donde podemos ver, ¿no? Y
sabemos que en la Edad Media, por ejemplo, hemos tenido niveles de dióxido de carbono, no te digo a los niveles de hoy, pero 380 partes por millón, 360 partes por millón, hoy estamos en 400. Entonces, está claro que puede haber sido un ciclo natural, porque eso no había revolución industrial en la Edad Media, había por supuesto minería, cielo abierto, etcétera, pero no a niveles industriales. Entonces está claro que la acción del hombre tiene que ser de alguna manera el que está acelerando este proceso. Entonces, redondeando, la acción del hombre acelera un proceso natural. Eso es lo que estamos, la conclusión a la que estamos llegando ahora, ¿no? Es decir, está claro que hay un ciclo natural, que a veces calienta, a veces se enfría, los periodos quizás son largos, pero la acción del hombre acelera ese proceso. Qué extraño, en la Edad Media me quedé pensando, no está muy lejos de lo que se emite hoy en día. No está muy lejos de lo que no había revolución industrial. ¿Cuál ha sido, digamos, digamos, nivel de calentamiento que tenemos ahora? ¿Cuánto aumentó la temperatura en este tiempo? ¿Y cuáles son los efectos de ese calentamiento para, bueno, el planeta y para los seres humanos que lo habitamos? Bien, ahora si cambiamos el nivel, digamos, al cual nos vamos a referir como el dato patrón, recién hablamos de la década de 60, 90, bueno, ahora vamos a la época preindustrial, los datos que tenemos de la época preindustrial, a nivel global hablo, ¿no? Y, por ejemplo, Argentina, solamente Argentina, hay un estudio hecho en 2018, dice que de finales de 1800 del siglo XIX, Argentina ha aumentado su temperatura en promedio 1,5 grados. ¿Está bien? Y eso que no somos un país altamente industrializado como otros, ¿no? Digamos, estamos en camino de industrialización, pero todavía estamos lejos de una industrialización masiva. Y si continúa, digamos, la misma tasa de crecimiento industrial para este país que se viene dando en los últimos años, llegaríamos al 2100 con 3,5 grados por encima de lo que era la época preindustrial. Y no somos de los países que van a sufrir los mayores efectos. Hay países que se habla de 4,5 grados, si no cambian las políticas, por supuesto. Lo cual es grave. Hoy por hoy, a nivel global, estamos en 1,8, 2 grados, dicen algunos, por encima de lo que era la época preindustrial. ¿Qué significa eso? Son números para la gente, 1 grado, 2 grados no parece mucho, ¿no? Digamos, si yo te digo una temperatura máxima mañana de 30 o 31, parece casi lo mismo. Sin embargo, pensemos que el tema de la biodiversidad, los sistemas biológicos cambian muchísimo, es muchísima energía, 1 grado más, para muchos sistemas, y ciclos se harían mucho más largos o más cortos, ¿sí? Biológicos, plantas, sistemas de migración. Pensemos que los animales que tienen la migración buscarían lugares un poco más alejados, estarían más tiempo en tránsito quizás, porque las condiciones serían más desfavorables para quedarse fijos en algún lugar. Bueno, y en síntesis, 6 grados sería el límite que soportaría la humanidad. En principio, la humanidad como especie, ni siquiera hablamos, hay otras especies que lamentablemente desaparecerían antes, pero 6 grados es el estudio hecho en 2000 y se ratificó el año pasado. 6 grados es lo que soportaría, ya vamos 2. El tema es, si los países, casi todos los 196 países del mundo se reúnen todos los años para hablar sobre el tema del cambio climático. La reunión número 16 que se hizo en París, se llegó a un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de París, donde nos proponíamos como sociedad, digamos, mantener los niveles por debajo de los 2 grados respecto a los valores industriales, ¿no? Es decir, ir cambiando las tecnologías para que se vuelvan más limpias y tratar de emitir menos gases de efecto invernadero y otras cuestiones que hacen al calentamiento global. Lamentablemente ya estamos en 1,85 y les habíamos comprometido para el 2030 llegar a este valor, lo cual parece muy difícil porque los países más industrializados son los que menos cambio tecnológico están haciendo. Así que si cambia un país que quizás representa el 1%, no influye tanto como algún país que representa el 20% de la contaminación total. O sea que el cambio parece muy lento. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra
tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquininos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy lloran más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Enseguida volvemos con más hemisferios por Radio Universidad. El aumento se está dando indudablemente por la actividad del hombre en estos últimos tiempos. Sí. En la Edad Media no se supo por qué podía haber sido ni por cuánto lapso de tiempo fue ese aumento de temperatura. O sea, no había una correlación, como podemos decir ahora, mientras sigamos así va a seguir aumentando la temperatura. Claro. Y no juega bien a nada porque sí que se puede restringir razas de animales o incluso nosotros si llega a 6 grados, decía recién. Exactamente, sí. Hay países que están mucho más complicados. Por ejemplo, las Islas Maldivas, que son unas islas que quedan al sudoeste de la India, con un aumento de 1 grado más, directamente el nivel del mar aumentaría tanto que desaparecería. Claro. Y está bien, no estamos hablando de una ciudad como Nueva York, digamos, ¿no? Me refiero a la cantidad de habitantes. Pero sin embargo comienzan a hacer problemas. El delta del Nilo también tendría problemas. Eso te iba a preguntar, ese calentamiento a su vez produciría cambios en el nivel del mar, quizás más tormentas, claro. No sé, más... Sí, el estudio más, no hay un acuerdo, no hay un consenso todavía sobre cuántos grados implican un crecimiento o cuántos centímetros, cuál es la relación entre los centímetros que aumentaría el nivel del mar y la temperatura. Pero más o menos el más optimista dice que medio grado significa un aumento de 10 centímetros. El menos optimista dice que medio grado representa casi 20-25 centímetros, ¿no? Porque, bueno,
algunos mencionan que no solo hay que tener en cuenta los casquetes polares que se van a ir derritiendo, los glaciares que se van a ir derritiendo con el aumento de la temperatura, sino también que, como todo líquido, el agua cuando se calienta se dilata. También eso muchos estudios no lo tienen en cuenta. Pensemos cuando uno calienta la leche, ¿no? Cuando está hirviendo que se dilata, bueno, eso pasaría en menor medida, pero con el volumen oceánico que hay, bueno, eso influiría bastante. Entonces, si la temperatura aumentara 2 grados más todavía, todas las ciudades que son costeras, que es casi el 80% de las ciudades del mundo, tendrían problemas. Incluyéndonos nosotros aquí en la ciudad de Bahía. Vamos a meter un poco de miedo a la gente para que tomen conciencia. También debe depender de las corrientes marítimas y otras cosas para que incluya más algunas que otras. Por ejemplo, Chile creo que está más comprometido que Argentina en la costa, ¿no? Claro, pero además, no solo, claro, el sur de Chile está muy comprometido, pero además pensemos que los sistemas se volverían más violentos. ¿Cómo medimos la presión? La presión es el peso que tiene el aire en un determinado lugar. Si la altura, está bien, son 20 centímetros, no estamos hablando de mucho, pero si la altura aumenta, la misma cantidad de aire está comprimida, o sea, está más, tiene una presión un poco más fuerte. Entonces, ¿de qué depende la presión? Perdón, ¿qué factores dependen de la presión? El viento depende de la presión, por lo tanto tendríamos sistemas más activos, viento más intenso, ya el famoso viento de agosto en Bahía sería más frecuente. Después eso traería que las tormentas se desplazarían más rápido, serían más violentas, bueno, hay un montón de combinaciones más catastróficas. Sí, exactamente. O sea, vos no viste un montón de datos que, digo, siendo un poco abogado del diablo, hay gente que cree que hay los científicos que se dedican al cambio climático o la gente que tiene una postura con respecto al calentamiento global debido al hombre, o sea, que es una exageración y que reúne datos que le conviene para defender su postura. Vos mencionaste un montón de técnicas, un montón de datos, reuniones internacionales donde se junta todo el mundo que estudia el clima. No es una cuestión de que agarro lo que me conviene. Se habla de todo y se llega a este consenso. Esto es reconocido mundialmente. Sí. Igual también hay gente que considera, como decís vos, que no hubo o no hay ciclos naturales, sino que es toda acción del hombre. Bueno, están las posturas extremas también. Sí. Y esas posturas extremas también están avaladas por grupos económicos. Hay todo un paquete de industrias que quiere el cambio en la tecnología, porque justamente tienen ellos la tecnología nueva. Y hay otros que quieren mantener la tecnología como está, porque son justamente los que venden. De hecho, en la reunión de Copenhague, los países industrializados iban con una postura, que era que los que están en vías de desarrollo, los famosos BRICS, ¿no? Brasil, la India, Rusia, sean los que cambien su tecnología, porque ya que se están industrializando, que lo hagan en tecnologías nuevas. Claro, pero ¿quién vendía la tecnología? Los países industrializados, digamos, ¿no? Entonces, estos grupos de países tuvo una postura conjunta diciendo, no, a ver, si ustedes contaminaron el planeta hasta acá, nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo. Ustedes son los que tienen el dinero, cambien ustedes. Y bueno, no hay acuerdo y en el medio estamos nosotros, que es lo peor, digamos, ¿no? Allí, como además de la emisión de dióxido de carbono por combustión de combustibles fósiles, que parece ser la principal causa, también hay como algunos causas secundarias, por así decirlo, que puede ser la deforestación. La deforestación es uno de los principales... que a su vez es un regulador natural del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Exactamente, o sea que es como un círculo vicioso que se retroalimenta negativamente, realmente... y después también tenemos que el calentamiento mismo está derritiendo lo que se llama el permafrost, que es decir, hay zonas a nivel global que están todo el año congeladas, ¿no? El suelo está congelado, ¿no? Pensemos en el Alaska, el norte de Canadá, Siberia. Pero bueno, ahora con el calentamiento global se va lentamente descongelando. Y hay dióxido de carbono contenido en esa... metano, tengo entendido que también. Metano también, exactamente. Entonces, eso hace que tengamos una fuente extra que no está en los planes y no tenemos muy bien cuantificado cuál es esa tasa, digamos, de incremento de esos niveles. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy sobre cambio climático y calentamiento global. Pero seguiremos charlando con Carlos Sotelo en nuestro próximo programa y hablaremos sobre cómo el clima influyó en la historia, por ejemplo, en guerras y en civilizaciones, entre otros temas mencionados en su libro 1000 años de cambio climático. Y también nos hablará un poco del sistema de pronóstico meteorológico como el que se encuentra en su página Meteo Bahía. Bueno, así es, pero por el momento tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a toda nuestra audiencia que nos sigue fielmente cada uno de nuestros programas,
Aprovechamos para mandar saludos a oyentes que nos cruzamos y nos comentan o brindan su apoyo, como el doctor Alberto Bandoni, el doctor Marcelo Zabaloy, doctor Darío Gervino, Gabriel Adolfo Sati, Ariel Targa, Jessica Dilernia, Mariana Echeverri, Aníbal Ferrufino, Julián Ismael, Cecilia Fortunati y muchos más, como por ejemplo Juan Mella, Maxis Barbie Osuna, que siempre nos dan sus buenas ideas, sus comentarios y nos invitan a seguir mejorando este programa de Hemisferios. Bueno, pero si me permiten aprovecho de saludar también a mis viejos, Amalia y José, que siempre me escuchan, y a Lucía, Fausto y Emilia, que raramente me escuchen, pero son mis hijos y por eso los saludo. Yo creo que te escuchan en este programa y no en casa, pero es más probable. Bueno, por último los dejamos con una canción de los holandeses y la holandesa de After Forever, que nos dicen que el suelo está temblando, las olas se están rompiendo y el viento ha perdido el control. Pero que nosotros somos igualmente destructivos, porque ¿no crees que también hemos ido demasiado lejos? Una muy buena letra que recomiendo leer completa cuando la subamos a nuestra página Hemisferios 1240 en Facebook. Los dejamos entonces con este tema, igualmente destructivos, y nos estamos escuchando. Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio Universidad.